Gracias, gracias Dios por este tiempo, gracias por tu amor, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por traernos, Señor, gracias porque aún en tiempos malos, aún en tiempos muy malos, Señor, tú siempre resplandeces, tú eres luz en nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, porque no hay día en que tú no ilumines con tu amor, con tu sabiduría, no hay día, Señor, que tú no nos des una respuesta. Ese error, porque solamente en un tapar, no un expiar, alguien debería morir, ¿no? ¿Y quién muere? Un cordero, un animal muere en ese tiempo, y con eso dice la Biblia, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Entonces, pero tuvo su propio camino. Ahora, su camino era de propiedad, él se asentó en la tierra, él quiso tener un lugar donde vivir, él quiso ser alguien ya no nómada, ¿no? Sino alguien sedentario, alguien que quiso estar en ese lugar, tener una propiedad, tener un terreno, ser alguien por sus propios medios. Pero no era la voluntad de Dios. En cambio, Abel sí sabía lo que era, y él era nómada y caminaba, y su ofrenda era de lo mejor que él tenía. Ahora, si sigo diciendo, ¿tenía conocimiento de cómo adorar? Sí, sabía cómo tenía que adorar. Él debería llevar un cordero, debería haber sangre. Sabía, pero nunca lo hizo. Tenía la instrucción de sus padres, ya lo dije. Existía cierta entrega al Señor, ofreció su esfuerzo y sacrificio de la tierra, sí. Puso su parte, sí. Es que no es cuánto pones, no es cuánto das, sino cuánto es tu obediencia. Eso es. El Señor dijo, más que sacrificio y holocausto, ¿qué ama el Señor? La obediencia, la obediencia. Entonces vemos que nosotros, que Caín no tuvo obediencia, aunque hizo su esfuerzo. La Biblia, bueno, no menciona tanto, son algunas conjeturas que dijimos, que alzó algunos productos. No, otros comentan y dicen, no, trajo también lo mejor. Si no fue como Abel, trajo lo mejor, pero un esfuerzo propio, un esfuerzo de él, de querer traer algo fuera del camino del Señor. ¿Adoró en comunidad? Sí, adoró junto con su hermano. Entonces dijimos, no muchos podemos adorar con nuestros hermanos. La reunión no puede ser improvisada, pero mucho tiene que ver la actitud del corazón y el camino que Dios quiere para mi vida.
Y uno de los caminos que jamás tenemos que olvidar nosotros, el camino de la sangre. Y el camino de la sangre, ¿qué implica? Pedir perdón, arrepentirse, caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. En cambio, Caín nunca lo hizo así, ¿ya? Nunca lo hizo así, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó por alto? Lo fundamental. Y es más, no hemos dicho cuando Dios le dice, no, ¿por qué estás tan enojado? Y hemos hablado esto, el principio de la conversación. Nunca lo había visto, como dijimos la anterior vez, nunca lo había visto de esta manera, ¿no? Que Dios podría ser tan, no sé cómo decir, no encuentro la palabra, pero de venir y buscarnos. Y la Biblia dice, nosotros no lo buscamos, Él nos buscó a nosotros. Y aquí en vez que Caín lo busque, ¿quién lo busca? Dios. Y la pregunta le dice, no, ¿por qué estás tan enojado? Y él hubiera dicho, mira, me has rechazado mi ofrenda. Yo lo he hecho con todo mi corazón, con todo mi esfuerzo. No sabes cuánto he trabajado en la tierra. Y Dios le ha dicho, pero no era lo aceptable, tú sabes. Y ahora, ¿cuál es el camino? Él hubiera vuelto, ¿no ve? Pero dice la Biblia, sigue diciendo, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, ¿ya? Eso hemos hablado, ¿no? Si tú haces lo correcto, entonces Dios te va a enaltecer, esa era la palabra, ¿no? Si haces lo correcto, Él te va a sacar del problema que tú tienes. Aún hayas fallado, puedes hacer lo correcto. Entonces, para nosotros, ¿qué era lo correcto? Volver al camino. Isaías dice, no sé si alguien me lo puede buscar, preguntad por los caminos. Preguntad y decir cuál es el camino, dice, ¿no? Si me lo van buscando. Pero él podía volver al camino, podía decir, sí, he fallado, sí, me he equivocado, sí, he errado y estoy enojado, es mi carácter, pero perdóname. Y le dice, no, si haces lo correcto, pues vas a recuperar tu primogenitura, vas a recuperar lo que tú tienes como hombre. Entonces Abel lo ha hecho, Abel ha presentado muy, muy buena ofrenda. Pero si tú haces lo correcto, vas a ser enaltecido. ¿Alguien lo encontró? Está en Isaías, si no me equivoco, ¿ya? Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Entonces otra vez, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Volver ¿dónde? ¿Y qué sería el camino? Entonces, ¿qué sería lo correcto? ¿Está bien? ¿Cómo lo aplicamos? ¿Qué es lo correcto? No olvidar la sangre. Si yo he fallado en la iglesia, haz lo correcto. Si has fallado en tu vida personal, haz lo correcto. Si te has equivocado severamente, haz lo correcto. ¿Qué sería lo correcto? Volver, pedir perdón a Dios. Pero tú no quieres hacerlo. Piensas que tu camino es mejor que el mío. Y si no haces lo correcto, ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso para controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Miren, quiero contarle una experiencia. Tengo una casita que estamos trabajándola y un domingo después de irme de Huaricana me fui a ver cómo está, porque los albañiles se van y no hay quien duerme y tengo mucho material ahí. Entonces me voy a la casa de noche y la veo, no la habían cerrado puerta, habían dejado algún material afuera, lo guardé y estuve subiendo con la pregunta, ¿qué hago? ¿Me quedo a dormir o no? Y no tiene ventanas, me iba a quedar a dormir así. Y más allá gritan unas personas, auxilio, vecinos, ayúdenme. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Y decidí, no me quedo, dije, porque están las puertas de mi hija, está mucho material que hay ahí y no lo ha cerrado la puerta. Entonces llamé a mi esposa, no me contestó y me decidí quedar. Bajé al cuarto donde está y vi frazadas, vi un sleeping con mi esposa. Bueno, pues aquí descanso, dije. Mañana es oración de madrugada, el lunes, y me pongo a orar. ¿Ya? Entonces me entré sin ventanas, así recordé un poquito cuando trabajaba antes, dormía al cielo abierto, porque llegaba donde sea, yo tenía que reparar un material tractivo. Entonces cuando estuve así, descansando ya más o menos a las 11 de la noche, meten bulla, ¿no? Yo dije, deben ser gatos. Ya no le hice caso. Ya después mueven los fierros. El gato no puede mover fierros, dije, ¿no ve? Y ya, ¿qué pasa acá? Una cosa, pero sí yo distingo de esto y lo que quiero hablar acerca de que es la situación. No hubo temor en mi vida, no hubo nada de temor. Y estuve así y movió las piedras. Voló el balde, voló de plástico. Ya desde ahí yo empecé a gritar, ¿quién es? ¿Quién está aquí? Ya grité, ¿no ve? Y no había nada. Ahí me resfrié terriblemente porque salí y el viento me dio porque estaba transpirado.
Y busqué y no había nada, salí, busqué y me quería volver a dormir y otra vez. Y bueno, pasó muchas cosas y en una de esas, cuando vuelve la puerta, golpea, bah, 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 bah. Ahora esto no era real, era entre una visión que yo tuve. Entonces yo me levanto igual en esa visión, aunque es tan real que parece, ¿no? Veo de la ventana y veo la puerta, era un joven que estaba ahí y golpeaba y me dice, tienes que abrir la puerta, me dice. Así me dice, tienes que abrir la puerta. Y yo le digo, pero si hay ventana, ¿por qué no te entras por la ventana? Yo soy bien lógico, ¿no? Porque yo necesito que tú me abras una puerta, porque es la única manera de entrar a tu casa, me dice. Y en la lección de Caín, eso estamos hablando, dice la Biblia, ¿no? El pecado está a la puerta. ¿Qué pretendía? Yo digo. Yo agarré y le arrojé, no vas a entrar, le dije, no te voy a dar la puerta. Yo entendí en Dios todo lo que Él me estaba diciendo, de que el enemigo necesita una puerta para entrarse a nuestra casa, a nuestro hogar, un error que yo haga. Y si yo no hago lo correcto, pues Él se entra. Y la Biblia está diciendo, ten cuidado. Él está ansioso, y verdad, estaba ansioso. Trajo movilidades, como les dije, ya fue una visión que ya fue. Trajo movilidades y querían entrar. Y como yo le dije, seguía siendo lógica y decir, pero ¿por qué no se entra por la ventana? Si ni vidrios tiene, ni ventana tiene. Pero él decía, no, me tienes que dar una puerta, porque la puerta es el único acceso que yo tengo para entrar donde tú estás. Fue una lucha, hermanos, toda la noche que estaba, y en ese momento en el sueño yo dije, en el nombre de Jesús, y me tapó mi boca. Y esto ya hace tiempo, ya no me sucedía estas batallas. Me tapó mi boca y no me dejó hablar. Y en esa lucha estaba y seguía la bulla. Ahora alguien puede decir, no era real, ya yo lo dejo a interpretación lo que yo viví. Por eso estoy tan enfermo, porque salí desabrigado, salí a ver quién era en la puerta. Y solamente decía, ya va a ser las 5 de la mañana, hay oración de madrugada. Voy a estar ahí, voy a orar con ellos fuerte. Y no entraba la señal, toda una guerra era. Hasta más o menos las 3, 4 de la mañana grité, en el nombre de Jesús te echo fuera. Y ahí empezó la guerra y seguí diciendo y seguí diciendo. Y era las 5 ya encé nomás a la oración y me fui temprano a la casa. No conté mucho a mi familia, a mi esposa, algunos. Mi hija se va a ir a vivir y hablé con Billy, su prometido, y él me dice, qué interesante, me dice, porque cuando va a haber una obra grande, el enemigo se opone. ¿Qué preparará Dios en ese lugar? No lo sé. Pero el enemigo, ¿qué me dijo? Dame una puerta, abrime una puerta. Y cuando leemos en Caín dice, ¿no? ¿Por qué estás anegado?, preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Cuando nosotros hacemos lo correcto, le cerramos la puerta. ¿Se acuerdan de ese rey que estaba enfermo? Dice que le cerró la puerta a la enfermedad y al mensajero que venía. Le cerró la puerta. Y nosotros no podemos abrir puertas. Entonces dice, no, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta. Y hermanos, yo digo, no, ¿cómo querría entrar? O tal vez yo lo sé, ¿no? ¿Cómo quería entrar y tener su derecho para controlar? Pero ahí la Biblia dice, no, pero tú puedes dominarlo y ser su amo. Y gracias a Dios, Dios me dio la fuerza. No dormí toda esa noche. Prácticamente no dormí. Y fue una lucha terrible la que tuve. Ahora puede haber muchas preguntas: ¿qué ha pasado en esa casa embrujada? No, como Pastor Billy decía, no, hay algo que Dios tiene preparado, y el enemigo sabe que abriendo una puerta puede destrozar todo. Entonces hay ofrendas, hermanos, que son aceptables a Dios cuando vamos por los caminos correctos. Entonces el camino correcto siempre es sacrificio de sangre. Y luego recién es el grano y recién es la ofrenda mineral. Perdón que no hablemos todavía un poco de la ofrenda mineral. El camino de Dios es ofrenda de sangre, siempre es ofrenda de sangre. Luego viene la ofrenda de grano, que es agradecimiento. ¿Cómo yo puedo agradecer si no conozco lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario? Sería como un impío que agradece a Dios por sus cuidados, pero que nunca ha vivido el beneficio de la sangre de Cristo. Sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces entra él directamente al grano, Caín, y agradece a Dios por todas las cosas, pero él usa mucho su sentido propio de decir que él es, ¿ya? Entonces es un agradecimiento y adoración por la provisión. Es por eso la adoración es común. A Caín adoraba con su hermano. Entonces yo puedo venir a la iglesia y en común puedo adorar,
Puedo darle gracias, pero si obvio lo correcto, lo fundamental, que es la sangre de Cristo, Dios no va a mirar mi ofrenda. Dios no va a mirar la ofrenda. Siempre la ofrenda de grano se guía después de la ofrenda por el pecado, ¿ya? De la expiación siempre. Génesis 4:6. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué te ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y esa palabra enaltecido es shet, exaltado en rango y en carácter. ¿Cuál era el problema de Caín? Hemos dicho en la anterior clase, ¿cuál era el problema de Caín? Su carácter, su carácter. ¿Desde cuándo habrá sido así, no? Y ya les dije, sabes, me he preguntado muchas veces, Leo dio algunas salidas, eso. Dije, ¿en qué momento el maligno se entró y le cambió su carácter? Entonces su carácter, como era malcriado, no quería obedecer a Dios, adoraba, servía, pero bajo su propio camino, bajo sus propias intenciones. Entonces lo que estoy diciendo en la Reina Valera dice, no, si bien hicieres, Dios te va a exaltar en rango. O sea, no vas a perder tu primogenitura. Porque ¿quién era el primogénito? Caín. Por minutos tal vez, pero Caín. Es que está en minutos, hermanos, en segundos, perder lo que Dios nos ha dado. Por ejemplo, yo soy el mellizo de Leo, aunque ustedes no lo crean. Y estoy en minutos de perder si no hago lo correcto. No sé si me está entendiendo. La separación, o sea, eran mellizos, no sé en qué diferencia al nacer tienen los mellizos. ¿Has atendido algún parto de gemelos de mellizos? ¿Judy? Ya, pero no, ¿qué diferencia diremos al nacer en tiempo? El primero nace y el segundo 3 minutos. 3 minutos era la diferencia. Y él podía mejorar su carácter, podía guardar su primogenitura, podía guardar su ministerio, pero no lo quiso. No lo quiso. Y 3 minutos, ¿cuántos segundos son? 180 segundos. Estoy a minutos de perder mi ministerio si no hago lo correcto. Interesante el tema, bien interesante. Y pregunto, ¿perdió su ministerio? Sí. ¿Perdió su primogenitura? Sí. ¿Fue expulsado? Sí. Cuando entremos a lo que es expulsado va a ser terrible. Yo doy gracias a Dios que nos esté hablando esta palabra, porque está afianzando nuestra fe a veces en las cosas que estoy pasando o estamos pasando. Entonces Dios dice, Juanqui, perdón Juanquisito, has fallado, perdón Juanquisito. ¿Ya? Pues me perdonas, ¿no? ¿Ya? Si has fallado, puedes hacer lo correcto. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué te agarras con el bico? ¿Ya? ¿No ve? Puedes hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Pedir perdón. Anda a la sangre de Cristo. Y la Biblia dice, yo te voy a enaltecer, te voy a exaltar de rango, porque de verdad reconocer el pecado, humillarte y pararte firme donde el enemigo te ha destrozado requiere hombría. Y al hablar de hombría no estoy hablando de sexo, sino de calidad, de fuerza, de potencia, de valor, de resistir y decir, Señor, yo me quedo. Y tú cámbiame. No es fácil cuando alguien es sorprendido en un pecado, no es fácil. No toda la iglesia es una iglesia que puede, diremos, levantarte. La iglesia a veces te condena, te dice muchas cosas, pero si te pones firme, Dios te va a enaltecer, dice la Biblia, y el rango que tú estabas a punto de perder, Dios te lo puede devolver aún más todavía. ¿Por qué? Por la capacidad de ponerte firme a los ataques del enemigo. Pero eso, ¿en qué se basa? En hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? La sangre de Cristo. Pero yo les dije, no, hoy es más fácil escapar, hoy es más fácil salir. Pero ¿qué estaría perdiendo? ¿Qué estaría perdiendo? Sí, no, ¿qué estaría? Yo no sé, hermanos, de verdad. No es que amo ser pastor, pero no me imagino yo qué haría sin la iglesia. No me imagino. No sé, mi vida desde que he recibido a Jesús es enseñar, es vivir y es hacer. Pero si no lo tuviera Él, ¿qué haría?
Tal vez para algunos sea muy fácil, no sé, tendría que preguntar a gente, no sé, Juanqui, ¿qué harías si no tocaras? Cuando es un llamado, tal vez harías otra cosa, pero es tu llamado, ¿no? ¿Qué haríamos? Entonces Dios dice, yo voy a exaltar tu carácter, exaltar tu rango y voy a arreglar tu carácter. Claro, lógico, porque cuando estaba, ¿qué? Pero acá soy guarda de mi hermano, malcriado, ¿verdad? Pero cuando uno se humilla, entonces va moldeando su carácter en el Señor. La ofrenda que presentó Caín no fue una ofrenda exacta. Génesis 4:7, pero tú no obras bien y el pecado está agazapado a las puertas de tu casa. Él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Entonces, para que esté a la puerta el pecado, ¿qué está mal en mi vida? Mis obras. ¿Y qué de mis obras estarán mal? Si esto ha pasado conmigo, yo tendría que examinar mis obras, porque el pecado estaba acechando a mi puerta. O sea, ¿qué obras son las que uno puede permitirse hacer que el enemigo esté a tus puertas? Y sigue diciendo, agazapado a las puertas de tu casa, él te acecha como fiera, pero tú debes dominarlo. Haz lo correcto, haz lo correcto. Y aquí empieza todo el dilema de Caín. Caín no quiso hacer lo correcto. ¿Desde cuándo tuvo ese carácter? ¿Desde cuándo fue así? Si nosotros vemos nuestras vidas y analizamos un poco en un retroceso, ¿cómo era nuestro carácter? No, yo no, hermanos, no. Gracias a Dios que no me han conocido como era. Dios sí que me humilló en mi carácter. Pero qué bueno, porque Él me elevó de rango. Porque el humillarse y el dejar que Él te moldee el carácter es algo bueno. Pero Caín no quiso. Y Caín mantuvo su camino y tenía pensado matarlo. ¿Desde qué tiempo? ¿Cuánto fue? Nosotros sabemos que la caída del hombre dentro del cronograma bíblico más o menos es como de 6,000 años de la caída del hombre para nosotros, que es la data, que es la fecha, diremos, que tenemos desde el inicio del Génesis hasta ahora, ¿ya? Pero lo anterior yo no sé. Yo no sé cuánto tiempo Adán y Eva vivieron en el paraíso, cuántos años, porque aquí aparecen sus hijos grandes. Tendrían 20, 25, no sé. Hubo un periodo. Y en todo ese periodo, ¿qué pasó? Había ya planes. Salgamos al campo y aconteció, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y no tuvo aquí con lo que dice, no, directamente fue y lo mató y lo degolló. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. Las veces que Dios le habló a Caín fue para que él arreglara su situación. Miren, en la anterior clase decíamos, ¿no? Y yo lo he vuelto a poner para que quede en nuestras vidas. Aún matando, tenemos oportunidad de volver al Señor. Y dijimos, ¿verdad? Y 2 hermanos dijeron en la reunión, o 3, ¿qué gente mató y volvió al Señor en la Biblia? David. Dijimos, ¿te acuerdas, Leo? Pablo, sí, a Esteban. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Volver a Dios. Entonces Dios es capaz de perdonar nuestras más grandes ofensas, sí. La sangre de Cristo perdona todos nuestros pecados, pero el carácter no le hace volver. Y el Señor dijo, ¿dónde está? Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? ¿Acaso soy pastor? Él es el pastor, yo no. Él cuida las ovejas, yo no. ¿Ya? Y él dijo, ¿qué has hecho? O sea, le pregunta, ¿no? Es como si Dios no supiera nada. Es como si Dios ignorara. ¿Y por qué nos pregunta? Porque quiere que le digamos. Cuando llega mi hijo Pablo, ¿dónde estabas? Le digo. Aunque yo estaba en la puerta cuando él estaba saliendo de su trabajo. Y uno dice, ¿dónde estabas? ¿Con quién has salido? Uno pregunta. Pero la pregunta requiere ¿qué? Las respuestas. Y si vemos que algo ha fallado, entonces decir, sí, perdóname, yo me he equivocado, ¿ya? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú en la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano.
Cuando labres la tierra no volveré a dar fuerzas. Errante y extranjero serás en la tierra. Y ese es el punto que vamos a hablar ahora. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo para ser soportado. Él dice: grande es mi castigo. No lo han matado, no lo han destrozado, no lo han deshecho. ¿Por qué es grande su castigo? Tienes vida todavía. Inclusive siendo errante, él podía volver a Dios, ¿o no? O no hay perdón. Mientras vivamos hay perdón. Ya sigue diciendo: he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante. Pero ¿por qué se puede esconder? ¿Por qué no puede volver a Dios? ¿Por qué mantiene su carácter? No, mantiene su carácter. Y dice: y cualquiera que me hallare me matará. Y les respondió el Señor: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. A pesar de todo lo que Dios decía para que vuelva, Caín nunca volvió. Hermanos, esta lección que nos enseña, a mí me ha enseñado mucho. Dios me guarde, a ustedes, Dios los guarde de que algún momento no caigamos en un pecado. Pero si caemos en un pecado, ¿qué tenemos que hacer? Lo correcto. Y lo correcto es volver a la sangre y no ser errante, no salir, mantenerte ahí. Y eso requiere hombría, sí, para que Dios te devuelva tu rango, te enaltezca y aún trabaje tu vida más. A pesar de que Dios habló, Dios le dijo, él no se arrepintió. Parece que es una característica del anticristo. No sé si hablaremos hoy el retorno de Caín, porque Caín tiene un descendiente que se llama Tubal Caín, que significa en el hebreo el retorno de Caín. Y cuando nosotros hablamos un poquito, adelantándome al tema, ¿Caín retorna en estos tiempos? Sí, Timoteo dice: ingrato, desobedientes a los padres, maldicientes, etcétera, etcétera. Y que no quieren obedecer. Entonces, todo un conglomerado que estamos hablando hoy. Fue sincero en su ofrenda, pero por más sincero que sea, Dios quiere ¿qué cosa? Obediencia. ¿Alguien encontró de los caminos? ¿No hay? Ahí está. ¿Lo sacaste, Denise? A ver, leamos. ¿Estás desviado también? ¿Qué dice? Así dijo el Señor: párense en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por ella y haréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Tubal Caín, el retorno de Caín. Sería funesto que hoy día digamos: no quiero, pero leíto, arrepentito, no quiero. Dios me ama como soy. Pero es que a veces se puede decir. El camino de Caín es terrible, ¿ya? ¿Cuál fue la maldición? Vagabundo. Cuando entendamos esto, vamos a comprender que es una maldición ser vagabundo y errante, sin destino donde ir, ¿ya? Nosotros no, somos peregrinos y extranjeros, tenemos una patria celestial que nos espera. A ver, desarrollemos eso con ustedes, ¿ya? Génesis 4:16 dice: y salió Caín de delante del Señor y habitó en tierra de Nod. Nod significa vagancia y exilio, al oriente de Edén. No solamente fue errante, él buscó un lugar conforme a su carácter y se ocultó en esa tierra de Nod. Y la descendencia de Caín, hermanos, estudiar la descendencia de Caín sería terrible. A ver, vayamos. Y dijo Caín al Señor: grande es mi castigo. Yo me he preguntado, ¿por qué grande? ¿Cuán grande puede ser? Si es grande, ¿cuál es el castigo? Él dice: grande es mi castigo para ser soportado. Es inaguantable, dice. Ya que yo también puedo entender, ¿no? Estar fuera de la presencia de Dios, sí, es grave. Pero él sigue diciendo, ¿no? He aquí me echas hoy de la tierra. Por eso muchos opinan que no, dicen, no, no, por favor, tómenlo entre paréntesis, no como una verdad. Pero dicen, cuando lo echó de la tierra real, él escapó a una tierra distinta, a una dimensión diferente, dice.
hablan, y que de esa tierra va a volver, como algunos gigantes que cuando se produjo el diluvio escaparon, dice, a un lugar y que van a volver. Pero les digo, esto es una conjetura que existe. Pero aquí dice, me echas de la tierra, pero de la tierra bendita, de la tierra prometida, y él se va a la tierra de Nod. O sea, ¿dónde era ese Nod? Y Nod también significa un lugar de exilio. Y dice, no, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, y me esconderé y seré errante y extranjero. Sigo planteando la pregunta: ¿por qué esconderse si Dios es grande en misericordia? ¿Por qué esconderse si Él puede volver al Señor? ¿Por qué el carácter del ser humano es así, como decíamos de los caminos? Mas dijo, no, no lo buscaré, no quiero. ¿En qué momento nuestro carácter llegó a ser así? Muchas veces los caracteres, la forma de ser es producto de un dolor, producto de un trauma, producto de algo que nos sucede. Y nuestro carácter es cambiado. Y a veces nos volvemos así. No quiero, no lo voy a hacer. Y quiere estar uno como está. Y no vuelve al Señor, camina escondido, errante y extranjero en la tierra. Sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Yo pregunté, ¿no? Castigo grande. Pero si aún tenía oportunidades de arrepentirse, sigo diciendo. O pregunto, a ver, tal vez ustedes me lo aclaren. O Caín no tenía oportunidad de arrepentirse. O Caín ya estaba destinado al infierno. ¿Qué dices? Tenía. ¿Otros? Leíto, ¿qué dices? ¿Sí? Buena observación. Más que envanecerse, yo creo que se ha autocondenado, ha habido autoculpabilidad y no se ha perdonado a sí mismo. ¿Sí? Pienso que, digamos, en este tipo de conflicto, no sé si hagan el caso, cuando ya es algo tan grave, decimos, quiero morirme, o sea, merezco la muerte. Y yo pienso por los lados que Caín de repente decía, no, no tengo problemas, que muera. Pero Dios no lo mató. Y de repente para él es peor vivir con todo eso. Por eso pienso yo que para él era grande esta situación, porque pensaba que iba a morir sin vista. Sí, ¿no? Pero sí tenía oportunidad. Lo bueno de esto que sacamos es: ¿por qué nos condenamos? ¿Por qué creemos ser más grandes que Dios en juzgarnos a nosotros mismos? Si Él, su misericordia y su amor son tan grandes que dio a su Hijo, ¿por qué nosotros pretendemos ser más grandes que Dios, aún en nuestro juicio, en el valor hacia nosotros? Eso es perder mi identidad, perder, no conocer lo que Cristo ha hecho por mi vida. El discipulado grave nos cambia en ese sentido, porque cuanto más aprendo, más conozco el carácter de Dios, más conozco el corazón de Dios, y sé que Él siempre me va a perdonar. Ahora no voy a ser abusivo, lógico, pero sí tengo que volver y hacer lo correcto. Y dijo Caín, grande es mi castigo. El gran castigo era ser errante y extranjero, sin casa, vagabundo, sin destino donde ir, sin una iglesia que lo cobije. Si algún día tenemos problemas en la iglesia, personalmente, no salgas así, porque te vas a convertir en errante
No te puedes afirmar. Has salido mal. No has arreglado tu situación. No has logrado hacer lo correcto. Y esto me lo está diciendo la Biblia a gritos. Entonces, la maldición que es ser extranjero, ser errante. Si alguna vez salimos por cualquier causa, salgamos haciendo lo correcto. Esta gran maldición es estar sin casa. O sea, no puede, caminan de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, no se pueden afirmar. Y Caín desde ese instante no pudo afirmarse, no tuvo un cobijo. Y casi toda su familia caminó así. No tenía un destino donde ir. No había una iglesia donde lo cobije. Uno se convierte en errante, en vagabundo. Vagabundo es alguien que camina por el mundo sin parar, sin hacer. Y él podía volver a la casa de Dios. David decía, no, prefiero estar un día en la casa de mi Señor que 1000 fuera de ellos. Y esto, estar fuera de la presencia de Dios es duro. Isaías 58:7, ¿qué dice? No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa. Entonces, si soy errante, si he fallado, ¿qué me da la casa? O sea, ¿qué me da el hogar? Y esto es algo que nosotros debemos tener, porque como ya les dije, nosotros somos seres humanos y podemos cometer un error y fallar. Pero la iglesia, ¿qué es? Dar el pan con el hambriento, aquel que se ha equivocado, darle la palabra para levantar. Y dice, y a los pobres errantes albergarlos en casa. Este es el hogar. Si mi hijo falla, esta es su casa, estoy para defenderlo. Y si él ha fallado, yo he fallado con él y voy a defenderlo. Los papás entendemos esto. Pero sal errante, sal sin rumbo, pierdas tu casa, pierdes tu hogar, pierdes tu familia. Hay hijos que han salido así, ya no tienen la bendición del Padre. Entonces es un momento duro. ¿Qué dice? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, ¿dónde está el problema de la maldición? Eres errante. No tienes pan, no tienes casa, estás desnudo, no tienes cobertura y caminas escondido. Entonces es un problema, hermanos. Por eso yo decía, no, haz lo correcto y yo te voy a elevar de rango y voy a trabajar tu carácter. Vuelvo a plantear el problema. Si tenemos un problema, pues enfrentemos en casa. Si son los papás, enfrentémoslos con los papás. Si tenemos un problema en la iglesia, enfrentémoslos con los pastores o con los líderes, con los que sean necesarios. Porque yo recuerdo, hermanos, las veces que hemos estado acá y el tiempo que yo estoy, nunca hemos condenado a nadie. Sí hemos llorado junto con los hermanos que han fallado. Sí nos hemos quebrado. Y por eso Dios tal vez puso ese nombre, Ministerio de Restauración. Y hemos partido el pan de Dios, de gozo, de amor, de servicio. Y no solamente eso, sino al pobre. Esa palabra pobre significa al que ya no puede levantar su rostro, aquel que está totalmente humillado. Se lo ha levantado, se lo ha hecho y lo hemos albergado en casa. Eso hizo Dios con el hijo pródigo. Eso hizo el Señor. Lo albergó, lo trajo, lo cubrió. Porque yo les dije, la ley era para que lo apedreen, para que muera. Estaba desnudo, sin ropa, no tenía cobertura. Y él decía, no iré a la casa de mi padre. Y le tenía miedo. Entonces el ser errante sí es una maldición. Yo pregunto, ¿cuántos errantes habrá? Recién tuvimos una reunión en la sección 2 con otros pastores y llegué a una iglesia grande, bien fría era la iglesia. Ahí más me pasó el frío. Y cuando estuve hablando con el pastor me dice, esta iglesia es producto de la iglesia de Aquisitos. Unos hermanos se salieron porque no estaban de acuerdo y se agarraron toda la iglesia. Es el producto de esta iglesia. ¿Y cómo les está yendo? Les está yendo mal. Es que no estamos haciendo lo correcto. No es lo correcto. Más bien arreglar, partir tu pan, deja que te cubran, deja que salgas bendecido. Uno puede ser dispersado por falta de una ofrenda correcta, sí. Génesis 4:16 dice, y salió Caín delante del Señor y habitó en tierras de Nod. O sea, cuando no doy una ofrenda correcta
y me salgo sin hacer lo correcto, pues la maldición es ser errante, sin rumbo, sin casa, sin hogar. Tenías un pastor, lo has perdido. Tenías hermanos que te cubres, lo has perdido. Tenías tantas cosas y lo has perdido, porque te has metido en tu cabeza que tu camino es lo correcto, que así debe ser y estoy bien y Dios me perdona. No, haz lo correcto. Haz lo correcto, dice la Biblia. Esa palabra no es vagancia y exilio del oriente de Edén. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? O sea, yo tendría que hablar mucho, hermanos. A ver, con Venezuela, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su gente? ¿Dónde han estado? En todo el mundo, errantes y vagabundos. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el sistema de gobierno y su odio a Dios. ¿Qué está pasando con Bolivia? Mucha gente está migrando, está saliendo por la situación que tenemos. Muchas, dice que Israel, Dios le dijo a Israel: serás errante en las naciones porque no adoraste al Señor tu Dios. Entonces, no solamente a nivel individuo, a nivel personal, sino a nivel nación, hermanos. Naciones pueden ser errantes y maldecidas por no adorar al Señor Dios, por no dar una ofrenda correcta. Mateo 26:31 es una tarea que ustedes tienen que verlo, por favor, busquen en sus Biblias y encuentren ahí están las citas bíblicas. Por favor, léanlo y compártanme. Mateo 26:31, Génesis 11:4-8, Lucas 1:51. Si puede, compártalo con su hermano, conversen un rato. Mateo 26:31. A ver si lo tienes, Denise. A ver, lo haremos, todos haremos la tarea. Ahí está. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. A ver, pidamos al Señor que nos ilumine. ¿Qué aprendo aquí? ¿Cuál sería el actor principal? A ver, yo lo sé, ¿no? Pero les pregunto a ustedes. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán. ¿Por qué causas se dispersan? A ver, cuando uno estudia es bueno preguntar y ahí obtenemos la respuesta. ¿Por qué causas las ovejas se dispersaron? ¿Por qué? ¿Por qué? No, léelo bien. Porque hirieron al pastor. Cuando hieren al pastor, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa con un pastor dolido? ¿Qué pasa con un pastor con problemas? Ahora la pregunta es: ¿quién lo hiere? O sea, el oficio del pastor, ¿cuál es? Cuidar las ovejas. Y siempre el pastor tiene que cuidar, el pastor tiene que visitarnos, el pastor es su deber, ¿cierto? Pero la pregunta es: ¿usted cuida de su pastor? Porque aquí dice: el pastor es herido. Ahora no estoy defendiendo mi causa, nada, pero quiero mostrar esto, porque en el tiempo, Dios sabe, tenemos pastores. ¿Se puede herir al pastor? ¿Cómo? Murmurando, hablando. ¿Cómo más se puede herir al pastor? Fallándole, sí, duele. Hermanos, acusándole, siempre oren para que el pastor no esté herido. Siempre oren. Ahora, pero somos humanos, pues. Es por eso que las oraciones sostienen el ministerio.
Un pastor herido, ¿cómo oraría? Se pueden dispersar las ovejas. Un pastor herido, ¿cómo aconsejaría? Un pastor herido, ¿qué haría? ¿Perdón? No, las ovejas se dispersan porque yo voy a hablar pues sandeces, voy a hablar improperios, cosas que no convienen porque mi corazón está herido. Hay alguien que no quiero decir su nombre, ya, ¿no ve? O esto. O sea, tengo que cuidar, pero puedo hablar por mis heridas. Por eso es una maldición la dispersión. Y este punto entre nosotros, ¿no? Es cierto, el pastor tiene que cuidar. Yo a veces me aflijo, estoy en dolor. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Y si está herido el pastor, quién lo cuida? Por eso cuando David salió a las batallas, ¿se acuerdan qué le dijo el escudero? ¿Qué le dijo uno de sus hombres? ¿Qué le dijo? Nunca más saldrás a la batalla solo, porque eres la lámpara de Israel. No sea que te apaguen, ¿qué va a hacer de nosotros? Entonces las batallas son diarias. Y bueno, eso solamente lo sabe el pastor y también los líderes. Yo sí he llorado, o sea, he llorado mucho. Y a veces creo que es peor, ¿no? Porque no debería llorar, digo, porque dice que todas las lágrimas están pues en los vasos del Señor. ¿Y cómo lloraré? Digo, ay, Señor, leo, Dios. Ay, Señor, estás herido. Dios nos ayude. Como les digo, no hablo personalmente por mí, pero tenemos pastores en la iglesia. Entonces, muchas iglesias, muchas ovejas pueden caminar errantes por las heridas del pastor. Yo nomás he hecho la tarea. A ver, vamos a otra. Lucas, si no me equivoco. La Biblia es preciosa, hermanos. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. A ver, andate esa palabra esparcir en la Reina Valera, en la exacto. De ahí viene diáspora. La diáspora es cuando salen. La diáspora es cuando el pueblo judío salió a las naciones. Ahora aquí, hagamos ya otra vez la pregunta, hagamos con la misma situación. Miren. Y tendríamos harto, hermanos, dice, ¿no? Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios. La pregunta bien sencilla para poderla entender. ¿Quiénes son esparcidos? Los soberbios. Los soberbios. Es fácil, no tiene mucha teología. Y el ser esparcido es una maldición, porque camina sin hogar, camina sin casa, camina sin cobijo, porque nunca quisiste humillarte en tu arrogancia. Entonces, por eso está diciendo la Biblia, hizo proezas con su brazo, ¿cierto? Y a Dios, pero espació a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Entonces, ¿qué había en el pensamiento de sus corazones? Pero entonces, ¿qué está bien los soberbios? ¿Qué? Si tenía que perdonarme, ¿qué decía su corazón? No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Entonces, ¿el resultado de eso cuál fue? Errante, extranjero, sin rumbo, sin casa, sin hogar. Entonces, una mala ofrenda nos puede llevar a esa situación, sí. Ya hemos hablado harto de la ofrenda, la excelencia. La última cita, hay hartas citas, hermanos. Ya esto es tarea para nosotros para buscar esparcidos y van a encontrar mucho de esto. A ver, vamos a la siguiente cita. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Ellos ya sabían que iban a ser esparcidos. ¿Y qué querían hacerse? ¿Eso qué quiere decir? Ellos dicen, hagámonos un nombre por si ahí nos esparcen. Toda la gloria es de Dios, toda la gloria es de Dios. No te hagas un nombre. No digas, yo he hecho esto. Aunque me esparzan y me sacan a mí, cualquier iglesia me recibe con bombo y platillo. Me están esperando.
No, no, no. No. No te hagas un nombre. Porque el nombre, sobre todo nombre, es Jesús. Y nosotros nos debemos a Él. Y por Él estamos ministrando. No te hagas un nombre, Micho. No digas yo soy el mejor baterista. No te hagas un nombre. Perdón, Micho. No te hagas un nombre. Por si algún día me sacan de la iglesia, yo voy hasta donde sea. No, no. Es una maldición el que salgas esparcido por hacerte un nombre. Y es un peligro, ¿no? Cuando siempre está, cuando hemos discipulado, cuando estoy en una cosa, pastor, qué lindo enseña. Dice, no, es que es mi nombre, ya me estoy haciendo un nombre. No, no, no. ¿A quién debo darle la gloria? A Dios. Siempre, siempre, siempre. Qué bueno que tocas el teclado, qué lindo tocas como los ángeles. Yeah. No te hagas un nombre. Dale la gloria a Dios. Dijo, aquí querías decir algo. Es lo que pasa ahora, digamos, con estas del internet, TikTok, tantos ministros que en realidad es más fama, que es sinónimo de nombres y de Sí. fama. Entonces ya terminan poniéndose en actitud de adoración, pero Sí, no, no te hagas un nombre, porque vas a acabar esparcido, dice la Biblia, ¿no ve? Vas a acabar esparcido. ¿Dónde está? Ahí está, ¿no? Y dijeron, vamos, edificémonos una ciudad y una torre, y esos son los descendientes de Caín, cuya cúspide llegue al cielo, o sea, tendremos contacto con los espíritus, y hagamos no un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces, es fácil hacer esto, ya, ganarse un nombre. No, hermanos, todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que tenemos es por Dios y para la gloria de Dios, ¿no? Él es. Había un pastor que lo invitamos a la iglesia en Viacha y él llegó y les dije, les voy a presentar al pastor Zemberto García. Y él vino, no, 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 pastor internacional a las naciones, por favor, me dijo. Así tienes que presentar. ¿Cómo lo presento? ¿Cómo te presentaría a ti, Leo? Simple, sí. Bien humilde, ¿eh? No, ya saben lo que es el siervo inútil. Sí, ¿no? Pero ¿cómo? Y luego dice, a ver, agarra mi Biblia, me dijo. Yo agarré y me qué raro. Todos los que agarran tiemblan por mi unción. No, no te hagas un nombre. Dale la gloria a Dios. La maldición es que eres esparcido. Es mejor que no tengas un nombre, seas AOD, pero anónimo en la iglesia. Mantente sirviéndole al Señor. Mantente amándole al Señor. Y Él va a dar su recompensa y te va a enaltecer, dice. Pero a veces sí crees, hermanos. Es un peligro bien grande. Inclusive más abajo dice que al final lo que planeaban hacer ni siquiera pudo, digamos, con lo que Dios tenía. Igual que nada los esparció y tal vez esa precaución que tomaron no funcionó de nada. Sí, ¿no? Gracias, Leo. Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a poder hacer y a poder tener un servicio al Señor que le agrade con todo el corazón. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. No pienses establecerte aquí que es por tu causa, es por tu fama. No. Siempre mira a la patria celestial. Nos vamos a ir un día. Y todo lo que has conseguido se queda aquí. Pero las cosas que has hecho en el Señor, esas sí van. Y dice, no, siempre estaban saludando, siempre, siempre. Porque decían, somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En cambio, Caín no fue un errante. Pero todo esto, ¿de dónde? O sea, si hemos estudiado desde David, es ofrenda, ¿no ve? Todo esto, ¿de dónde vino? Por una mala ofrenda. Dios, antes de ver la ofrenda, ¿qué ve? A la persona. Siempre ve a la persona. Entonces, la motivación que uno tiene. Entonces, que nuestra motivación siempre sea darle la gloria al Señor en todo momento.
Nosotros no somos vagabundos sin casa, somos gente con casa que está transitoriamente en la tierra. No somos errantes, no somos gente que no tenga un hogar, solamente que los saludamos. Un día nos vamos a ir. Entonces, es como les dije, no, cada vez yo sigo leyendo, ya digo, ya no más, porque es mucho lo que tenemos. A ver, esto más. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y cualquiera que cometa un homicidio será culpable, responsable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga insensato, inútil a su hermano será culpable ante la corte suprema, el Sanedrín, y cualquiera que le diga idiota será merecedor del infierno del fuego. Caín lo mató físicamente a Abel, pero aquí está mostrándonos que nosotros podemos también matar a nuestros hermanos si no permitimos que Dios toque nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿cómo? Cuando dice no, cualquiera que cometa homicidio será culpable y responsable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado, entonces si yo estoy enojado con mi hermano, ¿qué soy? ¿Pero qué soy? Homicida. Soy homicida. ¿Cuál sería la consecuencia? ¿Pero cuál sería la consecuencia? Errante. Eso ya es por lógica, va a ser errante. Es por eso que Dios provee las santas cenas, ¿no? O sea, es culpable. Y cualquiera que diga insensato o inútil, necio a su hermano, será ante el culpable ante la Corte Suprema, el Sanedrín. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Hasta entre nosotros Dios nos está diciendo, ¿no? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, acordate a quién les has dicho inútil, tonto, necio, acordate, porque la estás matando. Entonces dice, ¿no? Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces ya hemos dicho, nuestra presencia es una ofrenda, nuestra alabanza es una ofrenda, nuestras actitudes es una ofrenda, pero podemos estar haciendo como Caín, sin hacerlo fundamental. Y lo fundamental es la reconciliación, la sangre de Cristo y arreglar todos nuestros problemas con nuestros hermanos. Entonces algo había que arreglar en Caín, su carácter. Quería desviarme y hacer un estudio del carácter. Dije, no, nunca vamos a acabar el noveno león, dije. El carácter es algo que el Espíritu Santo debe transformar. ¿A cuántos les ha cambiado el Señor su carácter? ¿Sí? ¿Cómo eras, Juanquisito? Yo siempre te recuerdo como mi hermanito menor. Sí se puede. Tipo cuando empecé a tocar y digamos, empecé a elevar más que David, digamos que era un tope para mí en un momento. Que era como un tope, David, mi hermano. Entonces, y me decían que enseño a otros lados. Y alguna vez que me disciplinaron, varias veces, no me molestaba. O sea, decían, ya, pues, o sea, porque siempre había amigos que me decían, tocaremos. Y estaba en la escuela de música y lo que hacía en 5 años lo hice en 2 años. Entonces subió mucho el ego, el decir yo tengo esta capacidad. Y esto no es muy lejos, sino que Dios me puso muchas trabas, muchas cosas que han hecho que realmente me dé cuenta que si no está Él, es en vano mi capacidad ni nada. He estado errante muchos años, creo. ¿Alguien más que me quiera ayudar? Leito. Bueno, antes de conocer a Cristo yo era orgulloso, arrogante, que solo creía en sí mismo o que creía que podía resolver todo por mí mismo, ¿no? Impaciente, no sé cómo más decirme, ¿no? Habría muchas cosas más. Todo eso el Señor ha ido moldeando desde que me he convertido al Señor. Aún siguen algunas cosas todavía
y son mis luchas, pero a diferencia de cómo era antes, Señor, de verdad, al Señor nomás toda la gloria, ¿no? ¿Quién se encarga de transformar nuestros caracteres? El Espíritu Santo. Sí, Juan, ¿qué querías agregar algo más? Quería comentar, yo me considero como el hermano mayor del hijo pródigo. ¿Sí? Siempre he estado en la casa, pero no muchas veces he estado. O sea, eras un pródigo en la casa. Sí, esa es la única diferencia. El otro pródigo es fuera, el otro es pródigo dentro. Chavico, tampoco quiero recordar tu carácter. Pero el Espíritu Santo quiere transformar. Y a veces son las cosas duras que pasan. Entonces, el indicador que Cristo está en nuestra vida, ¿cuál es? El indicador del crecimiento y la madurez del cristiano, ¿cuál es? El carácter. El carácter. A los que, como Leo, por decir, ¿te has resultado fácil pedir perdón? Es difícil. Difícil. Pero has hecho lo correcto, por eso estás como obrero local. Has hecho lo correcto. ¿Ya? Entonces Dios va a transformar nuestros caracteres, ¿ya? Un carácter no transformado puede llevarnos al camino de Caín. Soberbio, altivo, caprichoso, malcriado, envidioso, rencoroso, hasta llegar al asesinato. Y el contexto hemos visto de Judas 11. Desobedientes a los pastores, no les interesa. Es el camino de Caín. Y el camino de Caín, ¿dónde nos lleva? Al antilugar santísimo. Es inclusive hasta perder tu entrada al cielo, no la salvación, no perder los beneficios que es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mateo 11:29. Tomad mi yugo sobre ustedes y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Yo creo que Leo lo dijo exacto. No creo que todos hayamos sido transformados totalmente en nuestro carácter. No creo, no sé. Y si alguien lo está, gloria a Dios, porque yo sigo luchando con el mío. Sigo. No seré igual que antes, ¿no? Son atisbos que existen ahí, pero que lucho. Por ejemplo, como esa visión que tuve, ¿no? Dame una puerta, me dijo. Hay una puerta en mi vida, ¿no? Abrime, me dijo. Y yo entro. Entonces hay algo que el enemigo quiere echarse. Es una faceta de mi carácter que el enemigo puede usar. Ahora bien, puedo saberlo, o como que ahí me hago el loco, no sé, no debería ser. Es hacer lo correcto, reconocer y decir, Señor, necesito arreglar mi situación contigo. Todo por una ofrenda. Y esto ya lo hemos visto, que ya lo he puesto más atrás, ya lo hemos visto con ustedes. Así como Dios hizo con Caín, hizo lo mismo con sus padres. Entonces una pregunta que nosotros hicimos fue, ¿no? ¿De dónde un poco aprendió Caín toda esa testarudez de ir a Dios de sus padres? Ya estaba. A ver, Adán y Eva fallaron, pecaron, comieron del fruto prohibido. ¿Estaba Dios ahí? Sí. ¿Estaba su Espíritu Santo? Sí. ¿Estaba Jesús? Sí. ¿Ya? Y dice que oyeron la voz de Dios que se paseaban del huerto. Y ellos pensaron que Dios no vio nada al aire del día. Y se escondió el hombre y su mujer delante del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y aquí alguien dice, no, caminar escondido. Y llamó el Señor a Dios al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Siempre que he leído esto yo me he reído. ¿Por qué no has afrontado? No sé, hay personas que dicen, ¿no ve? Es bueno afrontar directamente el pecado. Creo que sí, está bien. Pero aquí el Señor está diciendo, ¿no? ¿Dónde estás tú? ¿No? ¿Dónde estás, Adán? Porque siempre que venimos al huerto tú estás conmigo, charlamos. ¿Dónde estás tú? Le dice. Y le pregunta al hombre. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios, ¿y qué te pasó? ¿Por qué te has escondido? ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Es como si Dios que hiciera que no supiera nada del tema. ¿Pero sabía? Sí, sabía. ¿Ahora podía ejecutar su juicio en el primer momento? Sí. ¿Pero por qué está entablando conversación? Para que vayan y se arrepientan. ¿Lo hicieron? No lo hicieron. No, hemos hablado de esto. ¿Ya? Y dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo?
¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? O sea, si lo vio, porque pregunta. Si ha visto, ¿por qué está preguntando? Porque quiere que el hombre retorne. En todas esas yo hubiera vuelto. Sí, Señor, he fallado, Dios, por favor. Me he escondido, te he fallado, Dios, perdonarme. Haz lo correcto, pero no lo hizo. ¿Quién te enseñó que estabas leyendo? Sí, Señor, la serpiente, no sé, con mi esposa juntos, porque al final le va a echar la culpa a su esposa. Y el hombre respondió, la mujer que me diste ella me dio del árbol y yo comí. O sea, siempre hay otras alternativas, otras situaciones. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es este? Bueno, si este hombre cabezón no entiende, ver, tal vez por su mujer arreglemos el hogar, ¿no? Y le pregunta a su mujer, ¿ya? Entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto lo que hiciste? Y ella quiere decir, sí, Señor, he fallado, nos hemos equivocado, hemos cometido un error. Padre, por favor, perdónanos. ¿Pero qué hizo la mujer? La serpiente que me engañó y comí. Y ahí viene todo este protoevangelio que hemos hablado, toda esta situación de que Dios nos da oportunidades para que volvamos a Él. Entonces, Caín fue lo mismo. Y vamos a terminar. Y le respondió el Señor, ciertamente que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Han preguntado, ¿cuál es la señal? Muchos han dicho, el ser negro, han dicho. Ese es decían que los camitas, los cananitas tenían la señal de Caín, pero no es cierto. ¿Ya? A ver, veamos con la Biblia. Ya veamos con la Biblia. Deuteronomio 11:18. Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atalas a vuestra mano como una señal y sean como una insignia entre vuestros ojos. Entonces aquí, ¿cuál es la señal de que soy un hijo de Dios? Así hablando prácticamente, o sea, literalmente, ¿cuál es la señal? Ya, pero más, a ver, ahí dice más. Está bien lo que has dicho. Aquí. Luego, sigan leyendo. Poned estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma. Atalas a vuestra mano como una señal y sean como una insignia entre vuestros ojos. Aquí. Entonces los sacerdotes, ellos caminaban con la palabra aquí. Tenían la palabra aquí y aquí, en su accionar y en su pensar. Entonces, ¿cuál es la señal ahora para nosotros? Tener la palabra en el corazón, en el accionar y en el pensamiento. No es las señales. Seríamos como ellos nomás, ¿no? Faltaría que te pongas la Biblia aquí, ¿no? Así ya. No, la señal de que eres cristiano es que la palabra en tu accionar te apoye que tú estás haciendo como un hijo del rey. Por eso Santiago dice, no, muéstrame tus obras y yo voy a saber cuál es tu fe. ¿De qué te vale decir tienes fe y no tienes obras? Las obras son características de la fe que yo tengo. Porque si la fe no obra conforme a lo que está diciendo, la fe es muerta. Es muerta. Entonces aquí está diciendo, es un hombre que no solamente tiene la palabra como conocimiento, sino la acciona y está cerca a su corazón. Esa es la señal. Ahora Caín, ¿cuál era su señal? Con esto, ¿cuál era la señal de Caín? Sigamos. La señal de Caín representa lo opuesto: rechazo a la palabra de Dios y guiarse por criterios humanos o malvados. Otra palabra que no es de Dios. Esa era su señal. Ahora, claro, hay muchos argumentos. Es una de las que yo la he visto. Me parece muy adecuada. Los hijos de Dios, esa es la señal de que eres hijo de Dios. Por la palabra que tienes y por la palabra que accionas. En cambio, Caín no había palabra, esa era la señal. Y yo puedo reconocer a un hombre que no tiene a Cristo en su corazón. Y puedo conocer a un cristiano en la iglesia que dice ser cristiano, pero no tiene la señal, no acciona. Esa era la señal. Hasta hablando lo que estamos diciendo, Caín tenía esa señal. Dios le dio oportunidades para que se arrepintiera, sí, pero Caín fue incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra no afectaba a su vida. Mateo 5:23,
Por tanto, si te das tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo, déjale tu ofrenda delante y anda. O sea, antes de traer su ofrenda, Abel ya podía conciliar con su hermano. Y podía decirle a Abel, ¿por qué tú estás llevando un cordero? A ver, yo ya creo que me estoy rayando. Antes de que me ofrezca mi ofrenda, a ver, hablaremos. Y perdón, he tenido problemas contigo, pero no, lo trajo a Caín su ofrenda. Trajo sin ninguna situación. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcilia. Acciona. No solamente es que como Caín tengas reunión comunitaria, pero no hay acción en tu vida. ¿Ya? Entonces ven y presenta tu ofrenda. Y ahí lo vamos a alejar cuando hablemos de Tubal Caín, el regreso de Caín para la próxima clase. Ya, de Tubal Caín. Aquí quedaremos. Están cansaditos, los veo a muchos cansaditos. Preguntas, comentarios, correcciones y ya. Amén, pastor. Con esta explicación, pastor, yo puedo entender que, o sea, entonces nosotros ya no seríamos la descendencia de Adán y Eva, ¿no? Vendríamos a ser, porque esa descendencia nos trajo el pecado, ¿no? Pero al nosotros recibir al Señor, al ser parte de la familia de Dios, hemos dejado esa descendencia y somos la descendencia de Abraham, porque Abraham fue o es el padre de la fe. ¿Quién ha cambiado todo esto, no? Todo esto ha cambiado porque Dios lo ha nombrado como el padre de la fe. Entonces nosotros vendríamos a ser descendientes de Abraham y Jacob. Gracias. En cierta forma tienes razón, pero nuestra genética cambió con Jesucristo. Abraham creyó en Jesús, entonces por eso fue contada su fe como justicia, como si hubiera sido salvo. Entonces lo de Abraham, sus descendientes son porque han creído en Jesús. Entonces nosotros hemos creído en Jesús. Pero Jesús les dijo a los judíos, ¿te acuerdas? Somos hijos de Abraham, somos descendientes de Abraham. ¿Y qué les dice Jesús? Si fueras de Abraham, las obras de Abraham harías. Y ustedes quieren matarme. No hacen las obras de Abraham. Entonces, en ese sentido, prefiero ser en la descendencia de Jesús, ¿vale? Que es el protoevangelio, dice un inicio. Pero el ser descendientes de Abraham es por la fe, más que por el linaje. Porque los judíos dicen, somos descendientes de Abraham, decían. Por eso el Señor los confrontó. No, vuestro padre es el diablo, les dice. Porque ustedes, en vez de hacer como Abraham, de recibirme como él lo hizo en su tienda, de creer en mí, de inclusive obedecer hasta sacrificar a su hijo, ustedes me han querido matar. Es que descendencia de Abraham son. Pero en realidad sí hemos cambiado. Hay una nueva genética, pero rescato otra vez las palabras de Leo. Aún así, seguimos luchando. Juan dice, no, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso, dice. Y ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Entonces, yo sigo peleando. Esta batalla va a terminar el día que el Señor venga y me glorifique. No, sí, está bien, pero gracias, Vico. ¿Cómo somos transformados? Doctor, tengo una duda, tal vez es bien sencilla mi pregunta, pero a la vez es profunda, creo. ¿Cómo somos transformados por medio del Espíritu Santo? ¿Solamente con la palabra? Te invito el domingo a la prédica que vamos a hablar justo del tema. No te faltes. Ese va a ser el tema, más allá de la muerte, lo que compartí con los jóvenes, pero más desarrollado. ¿Ya? Entonces, el domingo te invito. ¿Ya? ¿Alguien más? Pablito. Es respecto a esta última parte, ¿no? Donde dice que no le han puesto la señal a Caín, pero también es exiliado. Entonces, ¿Dios puede hacer eso? ¿Puede castigarnos y a la vez protegernos? Y se aplica ahora, digamos, a alguien que se ha alejado de Dios. ¿Alguien se acuerda de lo que Pablo ha hablado? Y hemos hablado una lección. Había un joven que se metió con la madre
con la esposa de su padre. Inclusive, ¿qué hizo? Lo embarazó, dice, y embarazado venía a la iglesia. Y él nunca reconoció. ¿Y la iglesia qué hizo? Nada. Y la cobijaba como si no hubiera pasado nada. Pablo se entera del problema. ¿Y qué dice? Entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne, pero para la salvación de su espíritu. Entonces, sí. Entonces, cuando nosotros fallamos y somos tercos en nuestra situación, siendo hijos de Dios y no obedecemos, entonces Dios faculta a la iglesia de que sean errantes y los saquen. Y no hay cobertura de la iglesia. Pero de alguna manera Dios lo guarda todavía afuera. Pero de una manera, no sé, pues como con Job. Job parecía que había sacado toda cobertura, pero Dios seguía ahí en su vida. ¿Qué le dice a Satanás? Le dice, está bien, pero no toques su carne, ¿no? O no toques su espíritu, no toques. O sea, tiene límites el enemigo. Entonces este joven sufrió lo indecible porque no había quien ore por él. Ahora, yo tampoco no creo, ¿no?, que no haya quien ore, porque siempre Dios levanta a alguien para que ore, pero ya no había una iglesia que cobije, era errante y extranjero. Entonces él volvió a la iglesia para ser cobijado. Entonces sí, Dios puede hacer. Y no es el único ejemplo. Otro ejemplo, no sé con quién lo vimos. Igual dice, enséguenlo a Satanás, dice, para destrucción de su carne y la salvación de su espíritu. Sí se puede, hijo. ¿Está bien o lo aclaro? No estabas en esa lección, ¿no ve? Entonces ese joven se metió con la mamá, con su madrastra, y hacía lo que quería en la iglesia, pero era hijo de Dios. Entonces lo que había que hacer era cambiar su carácter toda su vida. Entonces Pablo dice, no, sáquelo de la iglesia, pero no para que muera, no para que sea destruido. Él tiene que ser tratado por Satanás. O sea, su tutor va a ser Satanás. Y Satanás, como su tutor, ¿qué haría? Matarlo, pero Dios no permite. Como Caín, está la señal, porque es de su propiedad, ¿ya? Y en todo ese proceso él tiene que volver, y vuelve a la iglesia totalmente arrepentido, vuelve al cobijo. Entonces sí hay, y hay varios casos así. Gracias, hijo. Gracias, hermano Pablo. ¿Y alguien más? ¿Aod? ¿Nada? ¿Denis tampoco? ¿Nada? La parte donde hablábamos, donde decía esta parte de la Biblia, donde dice, y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. He aquí, me has arrojado de la faz de la tierra y de tu presencia. Y las interpretaciones que daban los hermanos era muy interesante, pero así comentando aquí con el tío, igual le decía, a veces es también al revés. A veces nosotros ofrecemos al Señor algo así como Caín, ofrecemos al Señor y lo ofrecemos de una manera inadecuada, pero le ofrecemos. O sea, venimos a la alabanza, venimos a tocar y todo eso le ofrecemos. Y a veces decimos, no, Señor, te he servido tanto, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué me estás castigando con esto? Y cuando pensamos, ¿no?, que el castigo o la prueba o la situación que esté aconteciendo no es prácticamente bueno, puede ser que haya sido la alabanza hecha, como se dice, ¿no?, de momento, cuando se necesita ensayo, se necesita preparación, y así mismo como Caín no ha sabido, digamos, apreciar lo que tenía que darle al Señor. Entonces, de la misma manera, si digamos, Caín no ha podido apreciar, digamos, cómo realmente tenía que hacer, nosotros igual tendríamos que apreciar, digamos, lo que tenemos que hacer. No me estoy explicando bien, pero más o menos eso. O sea, no simplemente, yo pienso que Caín podría haber dicho, pero Señor, yo te he dado, yo he hecho mi parte, pero entendemos de que no lo ha hecho bien. Entonces muchas veces nosotros podemos servirle, pero no hacerlo bien. Eso quería. Es que no puedes olvidar lo fundamental. Si la alabanza, aún a pesar que has venido mal, se mueve, ¿de quién es la gloria? De Dios. Si la palabra se mueve, aún el oferante sea malo, es Dios que se glorifica.
Pero con el oferante, tanto como el ministrador, Dios va a tratar la vida, porque le va a decir, no es la manera correcta. No te puedes saltar el atrio y entrarte directamente. No te puedes casar inadecuadamente, no sé cómo decirte. O sea, cumplí como es correcto. O sea, a veces uno aparece ya en esa situación y no ha cumplido lo que debería hacer. Entonces le está diciendo Dios, voy a tratar tu vida para que entres correctamente por la puerta. Por eso dice, no, el ladrón salta los muros, dice, para entrar. En cambio, no, yo soy la puerta. Entonces la puerta es el lugar correcto que yo tengo que estar. Ahora, ¿Dios se puede glorificar? Sí, pero la gloria es de Él. Totalmente la gloria es de Él. Pero a veces yo puedo confundir, como tú decías, ¿no? Y no merecer. ¿En qué momento no puedo merecer? Cuando no entiendo el camino correcto. Y el camino correcto siempre es el atrio, el altar de bronce donde lo alabamos, el holocausto que es la sangre de Cristo. Entonces cuando entro y le digo, Dios, perdóname, tal vez no tengo el mérito para tocar, estoy muy mal. O sea, si ahora voy a tocar es totalmente por ti, Señor, totalmente por ti. Pero cuando te pasas esto, ¿de quién es el esfuerzo de tocar? Tuyo. Por eso cuando ministramos sin ese lugar, ¿cómo acabamos? Dolor de cabeza, cansados. Nos hemos entrado directamente al lugar santo. Ese lugar, y ustedes lo hacen, ¿no? Cuando oran. Ese es el lugar donde nos encontramos con el Señor para entrar. Pero es cierto. Ahí también hay actitud, o sea, lo que hablábamos, ¿no? ¿Con qué actitud lo voy a hacer? A veces cuando venimos a ministrar, igual con qué actitud lo hago Caín, igual con qué actitud hacemos de los distintos ministerios. Sí, su ofrenda era correcta, pero no en el orden que Dios había dado. Y el orden siempre es sangre de Cristo. Amén, hermanos. Señor, gracias. Verdad que nos hemos puesto a estudiar este tema mucho tiempo. Y para mí era un pasar, quería hablar de la excelencia de la ofrenda. Pero cuánto me has enseñado, Dios. No quiero darle una puerta al enemigo. Y el enemigo era tan astuto, Señor, que no quiere entrar por la ventana, quiere por la puerta. Porque Jesús dijo, yo soy la puerta, y Él quiere alterar mis principios, mis fundamentos. Quiere alterar mi vida de servicio al Señor. Y cuando Él entra por la puerta, pues mis servicios, todo puede estar totalmente desvirtuado sin mi Cristo. Señor, te pido perdón si muchas veces mi ofrenda no ha sido la adecuada. Ayúdame hoy, Señor. Yo soy pastor más allá todavía. Nunca, Señor, pongas en mi corazón huir sino enfrentar. Porque si enfrentamos, dice que tú nos pones en alto rango. Y Señor, no perdemos lo que tú nos has dado, aunque hay disciplina. Señor, te agradezco, Padre. Ayúdanos cada día a ser mejores. Nuestro carácter está en tus manos. Confieso y reconozco que mi carácter no siempre es de agrado, Señor. Aún con los años que tengo, tú sigues trabajando mi carácter a través de tu Espíritu Santo. Y cada día tengo que morir, Señor. Y no es fácil porque tengo que renunciar a mí yo, tengo que renunciar a muchas cosas. No siempre el mundo que nos rodea es sencillo. No siempre es, Señor, como nosotros queremos. Pero gracias, permíteme ofrendar. Permíteme dar lo mejor de mi vida, pero desde la actitud de mi corazón, Señor. Gracias, papito. Señor, tu corrección, como decía Pablo, puede ser afuera, inclusive con protección para volver. Pero no, Caín decía, ¿dónde me esconderé de tu presencia? No, Dios, en tu casa yo encuentro tu presencia. Y aunque alguien me botara de tu casa, yo volvería una y otra vez. Aunque este es solamente un edificio, pero tu presencia está acá. Y como David decía, un día en tu casa es mejor que 1000 fuera de ellos. Y aún nadie me hablara, yo buscaría tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre, a hacer tu voluntad, a seguirte y amarte. Gracias por estas lecciones que nos das. Gracias porque aprendemos, Dios, a servirte y amarte. Gracias por los que estamos. Tú sabes, tú tienes el control de todo y te agradecemos, Señor. Y esta noche también te pido humildemente que te demos nuestra ofrenda. Ya tú conoces la intención de nuestro corazón.
Sabes cómo estamos, sabes cómo es nuestra vida, pero lo hacemos con gozo, Dios, lo hacemos con placer, aún sea una moneda, con gozo. Y tú sabes nuestra situación, papito. Gracias, Dios, por tu amor, gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, por si alguien ha salido errante de la iglesia, sin hogar, sin cobijo, tú siempre estás esperando como al hijo pródigo. Haz lo correcto, haz lo correcto. Y lo correcto nos va a llevar a bendiciones grandes, Señor. Gracias, Padre, quiero agradecerte profundamente. Bendecimos esta noche, bendecimos tu palabra y bendecimos las ofrendas, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén, queridos hermanos.